la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. Epístola a los Efesios, por favor, si lo tienen. Esta epístola lo hemos mirado harto, hemos examinado, hemos sacado enseñanza. Una vez más, la epístola a los Efesios fue escrito desde la prisión en Roma, ¿ya? Esta epístola, según los estudiosos, es una de las más altas, si así decimos, grandes revelaciones que Dios dio a través de su instrumento al apóstol Pablo, que lo metió en la prisión. Entiendo que era el lugar más adecuado para no tener distracción, porque el mundo distrae, ¿ya? Entonces, ahí en prisión escribió esta epístola. Entonces, vamos a examinar el tema central de la epístola a los Efesios. Es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿ya? La iglesia verdadera, ¿ya? La iglesia espiritual. Porque muchas religiones o sectas o denominaciones o grupos pretenden ser la verdadera iglesia. Nosotros somos la verdadera iglesia, dicen por ahí. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Según la palabra del Señor. Veamos. Y por supuesto, aparte, mucha gente que no es cristiana o religiosa dicen, pero ¿cuál es? Ya que dicen por ahí, nosotros somos la verdadera iglesia, por allá dicen, nosotros somos la verdadera. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Y la gente anda así buscando. Pero vayamos a la palabra del Señor. Efesios, la epístola que se escribió desde la prisión. Como ya les he dicho, en estas páginas se desarrolla el tema que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, de lo cual Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. El Cristo que resucitó de entre los muertos. Él es la cabeza de la verdadera iglesia que es su cuerpo. Efesios, veamos. Capítulo 1, y en el versículo 1 y 22 y 23, dos versículos, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, ahí lo está diciendo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Un cuerpo formado por el Espíritu Santo, ¿ya? Que hizo la unidad de los creyentes, de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces aquí está hablando del Cristo que resucitó de entre los muertos. Si lo vemos desde el versículo anterior, versículo 20, 1:20, dice, ¿ya? Dice, la cual operó. Desde el 19 dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Luego los versículos que lo hemos leído, ¿ya? De que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, de este cuerpo que está compuesto por miembros, por muchos miembros, miles, ¿ya? O millones en el mundo, somos participantes como miembros del cuerpo de Cristo, en todas las naciones, ¿ya? En todo lugar, en toda lengua, ¿ya? Y, bueno, en todo lugar. Somos miembros, venimos a ser miembros de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Estamos hablando de verdaderos miembros, verdaderos cristianos también, nacidos de nuevo, ¿ya? Como lo vamos a ver, ¿ya? Nacidos del Espíritu y renacidos de simiente incorruptible. Vayamos a Pedro un momentito. 1 Pedro 1:23 dice esto, ¿ya? Cada miembro del cuerpo de Cristo somos nacidos del Espíritu, somos nacidos de nuevo y somos renacidos, como bien dice este versículo de 1 Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:23, dice así la palabra del Señor, 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, simiente es semilla, simiente es linaje, simiente es descendencia, ¿ya? La descendencia de una familia. Entonces lo leo nuevamente, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, que se corrompe, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermano. ¿Podemos entender eso? Es para siempre, porque es una simiente que no se corrompe, que permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, esos somos los miembros que componemos el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, hermanos, la verdadera iglesia. Y Dios lo conoce, ¿ya? En las congregaciones, en las diferentes y millones de congregaciones del mundo, hay mucha gente, ¿ya? Dios conoce si realmente todos ahí han renacido de simiente incorruptible. Bueno, eso lo dejamos a Dios. Veamos el origen de la iglesia. ¿Dónde se originó la iglesia? La iglesia tiene un origen. La iglesia tiene un presente, un origen en el pasado, una manifestación en el presente y un futuro glorioso para la iglesia, hermanos. Veamos, ¿dónde empezó o dónde se originó la iglesia? La iglesia, según Efesios, dice que se originó en el pasado. Y dice de la iglesia verdadera que es un misterio escondido desde las edades pasadas, hermano. La iglesia no es de este tiempo. La iglesia no solamente es de esta dispensación, sino desde tiempos eternos. Ahí se originó la iglesia del Señor y está en la palabra del Señor. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 3. Dice así. Desde el 1 pues, y ahí dice:
en esta versión dice que, un título, ¿ya? No en todo, dice, la iglesia es un misterio escondido desde las generaciones pasadas, ¿ya? Desde tiempos antiguos. Era un misterio la iglesia, ¿ya? Escondido. Dios lo escondió. Dios lo formó la iglesia, pero estaba escondido en las generaciones pasadas. Lo voy a leer. Y Pablo dice desde el 3:1 de Efesios, por esta causa yo, Pablo, prisionero, miren, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y que por revelación me fue declarado el misterio, miren, me lo declaró, el misterio por revelación, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está diciendo que este misterio estaba oculto en las generaciones pasadas, ¿ya? Eso no se había dado a conocer en los tiempos pasados. Estaba ahí las diferentes dispensaciones, ¿ya? Noé, conocemos las historias de Noé, no sabía qué era la iglesia. Después vino Abraham, no sabía qué era la iglesia. Vinieron los patriarcas, se manifestaron los patriarcas, vinieron los reyes, los jueces y todo, ¿no? Este misterio estaba escondido. Israel se manifestó, el pueblo de Dios, pero el misterio seguía escondido. Nadie sabía qué era la iglesia. Entonces, y aquí está diciendo, misterio que en otras generaciones, las diferentes generaciones del Antiguo Testamento, dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora en esta dispensación es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y continúa un poquito más, el 6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea, la iglesia, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y él dice esto, a mí, dice Pablo, a mí, el 8, ¿no? Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Claro, por medio del evangelio se reveló a Cristo. Entonces, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, miren, el 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahí vemos que estaba escondido siglo tras siglo, ya, y Dios se busca un instrumento. La iglesia no había sido conocido ni en los días que Cristo estuvo caminando en esta tierra. Cristo vino a cumplir su ministerio. Una sola vez Cristo habló de la iglesia mientras estaba en Mateo 16, 18, le dijo a Pedro que lo leemos mejor, Mateo 16, 18, una sola vez nombró a la iglesia. 16, 18 dice así, hablando con Pedro, dice,
El 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La única vez y primera vez que nombró a la iglesia, en los días de Cristo que estaba caminando en esta tierra para cumplir su ministerio. Ya lo sabemos. Entonces, la iglesia tiene un origen desde tiempos eternos, compuesta por miles o millones de miembros verdaderos nacidos de nuevo, entre los cuales estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hace pensar eso. Dios nos conocía desde las edades pasadas. Estaba escondido. De este capítulo 3, estoy usando una Biblia Scofield, y ahí lo puede ver un comentario que tiene al respecto. Dice así, de esta porción, del versículo 6 especialmente: no era un misterio que los gentiles serían salvos. El misterio escondido de Dios era el propósito divino de hacer de judíos y gentiles algo totalmente nuevo, que era la iglesia, la cual es su cuerpo, formado por el bautismo del Espíritu Santo. Y sí, el comentario que lo dicen también escoge. Entonces, aquí vemos que la iglesia tiene un origen desde tiempos antiguos. La iglesia no es de ahora, que se manifestó en este tiempo. Dispensación de la gracia, sí. El misterio se había revelado y se había manifestado a partir de la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí se manifestó la iglesia, a partir de la venida del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 2. Lo sabemos, cuando vino el Espíritu Santo. Ya. Y fueron bautizados todos y llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso lo vemos en Hechos 2. Entonces ahí se manifestó aquel propósito de Dios de manifestar su iglesia en esta tierra. Entonces, esa fue la manifestación en el presente. Hemos visto en el futuro, o hemos visto desde tiempos eternos, ya, el origen más bien de la iglesia, pero su presencia en esta tierra se manifestó a partir de la venida del Espíritu Santo. Y la iglesia y su estadía en esta tierra. La iglesia desde Pentecostés va desarrollándose según el propósito de Dios, y en esta dispensación presente la iglesia tiene su estadía a partir de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esa es su estadía en la tierra presente, que Dios nos ha delegado muchas funciones y responsabilidades, que está escrito en la palabra de Dios. Veamos ahora el futuro de la iglesia. Hemos visto el origen, el presente y ahora el futuro de la iglesia. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? El futuro de la iglesia ya es glorioso. Tiene un destino eterno. ¿Cuántos dicen amén? El destino de la iglesia es eterno. Hemos visto el origen, el presente, que la iglesia se va desarrollando en todo lugar. Pero el destino de la iglesia, estoy hablando de la iglesia verdadera, hermano.
Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, seguirá conmigo. Pero el destino de la iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo, tiene un destino eterno. ¿Hasta dónde podemos comprender eso? Un destino eterno a partir del arrebatamiento de la iglesia. Iremos a vivir con el Señor por una eternidad. Amén. Por una eternidad, hermano. Por tanto, el cristiano verdadero es un hombre celestial, por así decirlo, hombre, incluye a la mujer, ¿no? Es un hombre celestial en esta dispensación. Somos un hombre celestial y un extranjero y peregrino en esta tierra. Esta tierra no es nuestra residencia permanente. Mientras estamos en este cuerpo y en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Amén. Todos nosotros, que estamos en esta tierra mientras Dios nos concede para cumplir los propósitos por los cuales Dios nos ha puesto en esta tierra, hermano. ¿Ya? Entonces, qué glorioso. Es mucho más glorioso de lo que hasta ahora hemos vivido, el futuro que nos espera, el futuro para la iglesia. Es una eternidad con Cristo. Esto es para siempre, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Es para siempre, hermano. Eso de eternidad, eso es sin fin, hermano. Entonces, la misión de la iglesia, mientras estamos en esta tierra, ¿qué nos ha delegado Dios? Algo tenemos que hacer. Hacer, hermano. Sabemos que la salvación es gratuita, no hay que hacer nada. Toda la obra lo consumó el Señor para nuestra salvación y nos los regaló, esta salvación que tenemos. No hay que hacer nada para la salvación, pero una vez que somos salvos, tenemos labor que cumplir, hermano. Tenemos que servir al Señor. Y cada uno, dice en Pedro también, según el don que hemos recibido, debemos servir a los demás. ¿Ya? Segunda de Corintios, hay algunas que vamos a ver, segunda de Corintios, escribiendo Pablo mismo a la iglesia, dice de esta manera, segunda de Corintios, a los Corintios, dice de esta manera, capítulo 5, versículo 19 y 20, segunda de Corintios, a los Corintios, capítulo 5 y versículo 19. Desde el 17 lo voy a leer, 5:17, y este versículo es bien conocido, que se refiere a los verdaderos creyentes. Dice así, 5:17. A ver, lo leemos todos, por favor, ayúdenme. Este solo versículo que es bien conocido. 5:17, a la voz de 3, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es un verdadero creyente. Si alguno está, ¿en quién? En Cristo. Ese es un verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Nueva criatura es nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasó. He aquí todas son hechas nuevas a partir de nuestra conversión. ¿Ya? Y luego dice, y todo esto proviene de Dios. No proviene del hombre, de la capacidad, no. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la nos dio un ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó el Señor? Dígalo fuerte, ¿qué nos encargó el Señor? La palabra de la reconciliación. Así que, mire, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Mientras la iglesia está en esta tierra, tenemos labor, ya, antes que vayamos ya con el Señor arrebatado, nos dio el ministerio de la reconciliación. Más sigue adelante, para reconciliar a los hombres con Dios. Está hablando de la predicación, ya, de ganar almas. Entonces dice que Dios estaba, Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Decía. ¿Qué es un embajador? Es una persona con autoridad delegada de otro país, de otra nación, un embajador, ¿ya? Aquí vienen a Bolivia embajadores de diferentes naciones. Entonces nosotros también somos embajadores de nuestro país. Esta tierra no es nuestro origen. Esta tierra es un lugar de la cual habla la Biblia que somos extranjeros y peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Sí. Y somos embajadores. Un embajador viene investido de la autoridad de su país para cumplir una misión, una función, representar a su país, pero dignamente, hermano. Eso somos. Y pues representamos a nuestra ciudadanía celestial y reconciliar a los hombres con Dios, por un lado. Eso está diciendo, ¿ya? Y para que los hombres se reconcilien con Dios. Para reconciliar a los hombres. Está hablando de predicación, de la palabra de Dios, de la palabra de reconciliación, que se reconcilien con Dios, ¿ya? Porque la obra de reconciliación lo efectuó Cristo en la cruz del Calvario, muriendo y derramando su sangre para perdón de todos los pecados. Él ya lo hizo. A nosotros nos corresponde anunciar a la gente esta bendición, esta gracia de Dios, que se reconcilien con Dios, solamente por fe, creyendo, hermano. Entonces también la Biblia dice en Hechos, no vamos a ir, Hechos 1, que les dijo a los discípulos, recibiréis poder. A los discípulos, a todos, y esto es para todos los creyentes, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Eso es la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Me seréis testigos, ya de aquí para allá, sigue nombrando. Otra de las funciones es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está en Efesios. Volviendo a Efesios capítulo 3 y el versículo 10, donde estábamos ya hablando de la iglesia en ese capítulo, que es un misterio escondido, ya, lo cual se ha revelado, y en el versículo 10 dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y sigue hablando. Así que tenemos una función mientras estamos esperando nuestra redención. En esta porción del capítulo 3, Pablo está diciendo que se ve ahí en sus escritos
Pablo era ministro, establecido por Dios, ministro del misterio escondido. Dios le concedió este privilegio para comunicar a la iglesia. En breve, pero en breve, el tiempo avanzado, hermano, la estadía de la iglesia en esta tierra, son acerca de 2000 años, hermano. Estamos llegando, como algunos dicen, a la recta final de esta etapa o esta dispensación de la gracia aquí en la tierra. En breve la iglesia seremos arrebatados, hermanos. En un momento, en el momento inesperado. Entiendo que el Espíritu va a poner ahí nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, pero se va a producir, hermano. El mundo va a quedar sorprendido, hermano. El mundo no conoce esto, están en otras cosas. Las religiones no saben esto. Las religiones le están enseñando otras cosas, distrayendo y todo eso, los religiosos. Pero la iglesia, los verdaderos nacidos de nuevo, Dios nos ha dado esa capacidad de comprender estas verdades. El mundo va a ser sorprendido porque miles y millones en el mundo seremos sacados de este mundo que ya está, pero este mundo está plagado de maldad, hermano. Este mundo ya está, como decía el pastor, está para el juicio, hermano. Tanta violencia, tanta maldad, tanta crueldad, hermano. Y una palabra que dijo el Señor será aquellos días como en los días de Noé. La maldad era tanto, hermano. Creo que ha sobrepasado ahora. La maldad y la violencia está terrible, hermano. Y entendemos por eso que pronto el Señor va a descender y va ya dar la voz de mando, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán, hermano. ¡Qué alegría! Volver a ver a los hermanos que han partido y otros parientes, ¿no? Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermano, para ir al encuentro con el Señor en los aires, hermano. ¿Cuántos se van? Digan amén, hermano. Amén. ¿Cuántos nos vamos? Digamos amén. Amén. Qué experiencias gloriosas se avecinan, hermano. Por eso es que este tiempo que nos queda, pues servirle, cumplir. Algunas de las funciones he leído, hay otras, muchas. ¿Qué don nos ha dado? Hay que desarrollarlo, servirle, hermano. Hermano, para recibir recompensas también, hermano. Y así no hubiera recompensas por el hecho de que Dios nos dio una gran salvación. Hermanos, estamos dispuestos a servir con lo que podemos, con todo lo que podemos al Señor. Porque el Señor hizo mucho. Nos ha regalado la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos han recibido ese regalo tan grande? Qué grande, hermano. La salvación de estar perdidos a una vida por la eternidad, hermano. En breve, y esto hay un versículo, en Romanos capítulo 11, que vamos a estar, estamos avanzando. Romanos capítulo 11. Ahí hay una pausa, dice así. Romanos capítulo 11 y el versículo 25. Dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay otro misterio, hermano. La Biblia está llena de misterios. Por supuesto que Dios lo ha revelado. Aquí está hablando de este misterio, en breve, futuro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Israel está endurecido, enseguecido, ya por el momento, dice Israel endurecimiento en parte, hasta cuando que haya entrado la plenitud
de los gentiles. Aquí el comentario también dice así: la plenitud de los gentiles es el cumplimiento del propósito de Dios en esta era, en esta dispensación. El haber llamado de entre los gentiles un pueblo para el nombre de Cristo, que es la iglesia, la cual es su cuerpo. Toma los mismos versículos, ¿ya? Entonces, miren, aquí está diciendo que hay un número que se va a completar. Cuando se complete el número de los escogidos, de los miembros del cuerpo, Dios va a levantar a su iglesia, entre los cuales estamos cada uno de nosotros. Pero faltan algunos que entren ya a completar este número, porque Dios no es, Dios es, bueno, sabe cuántos componemos los miembros del cuerpo de Cristo, hermano. Dios lo sabe, y entre ellos estamos nosotros. Falta el número que se complete. Desde antes, desde tiempos eternos, Dios conoció cuántos componemos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no vas a saber? Si un arquitecto sabe cuánto material va a entrar en una iglesia, el ingeniero sabe cuánto material, cuántas piedras, habla de piedras también, sabe. ¿Cómo no va a saber Dios cuánto? Y nosotros somos considerados como piedras vivas en Pedro, del edificio que es la iglesia. Dios conoce cuántos componemos miembros de este cuerpo, o de esta construcción que es la iglesia. Entonces falta que algunos entren. Dios no es eso que dicen que está esperando a ver si ese me acepta. No, Dios sabe, Dios lo conoció desde tiempos eternos, hermano, el número de los escogidos. Y aquí está diciendo, se va a completar el número, y entonces, una vez da a entender que ahí se produce el arrebatamiento, entonces se va a volver a Israel. Entonces dice, ya vosotros mismos, que ha acontecido endurecimiento en paz hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el siguiente versículo dice, y luego todo Israel será salvo. La iglesia va a ser arrebatada, se va a encargar en tierra de Israel. El número se va a completar, hermano, en breve. ¿Cómo no vas a ver si a Abraham le dijo, cómo le ha dicho a Abraham? A ver, Abraham, cuenta las estrellas, si puedes contar. Abraham no podía contar. ¿Quién podía contar? Dios. Dice que conoce por su nombre a cada estrella. Y eso nos da a entender de que conoce Dios a cada uno de sus miembros, hermano, entre los cuales estamos todos nosotros. Sí, hermano. Por tanto, está próximo el arrebatamiento de la iglesia. El mundo va a ser sorprendido, así como con una pequeña cosa que sorprendió, no diré pequeña, pero conmovió al mundo, la crisis que vino, sorprendió, nadie sabía, ¿no? Sorprendió la crisis este año. Mucho más va a sorprender que millones de esta tierra van a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, estamos esperando el Señor. Entonces, ahorita recordando, el origen de la iglesia es, ¿ya? Desde tiempos eternos, desde generaciones pasadas, hermano. El origen era un misterio escondido, Dios lo escondió, pero en su tiempo lo reveló, hermano. En su tiempo lo reveló. Dios tiene cosas escondidas en su tiempo, exacto, en la hora, en el tiempo, en el día, Dios es puntual, hermano. Lo reveló. Tiene un tiempo para su estadía en esta tierra y también ya su futuro eterno, sin tiempo eso es eterno, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vayamos para terminar, Apocalipsis, el último libro, hablando de la iglesia, al final de la iglesia, dice así.
capítulo 22 y el versículo 17. Dice así: y el espíritu y la esposa, la iglesia y la esposa, ya, es el cuerpo de Cristo, y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida. ¿Cuánto cuesta? Gratuitamente, hermano. El agua de la vida, ¿ya? El agua de la vida, vida eterna, es gratuita, hermano. Póngase de pie con la Biblia abierta, si puede hacerlo. Vamos a leer el último versículo, o los dos últimos versículos de este libro glorioso. Es el final de la Biblia, al final de los tiempos también, ¿ya? Dice así, es una última promesa, una oración y última provisión. Lo leemos, el versículo 20. En el 17 decía, el espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no vende. Aquí los falsos venden cosas, comercian con las cosas de Dios, pero Dios lo da gratis. El versículo 20, todos por favor, a la voz de 3, 2 y 3. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo. ¿En qué tiempo? Breve, breve, hermanos. Breve es el tiempo que resta. ¿Y luego qué dice? ¿La iglesia qué dice? Amén. ¿La iglesia qué dice? Amén. ¿Qué más? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ven, Señor. Es el clamor, es la palabra de la iglesia ante una situación, un mundo ya que está para el juicio, hermano. La iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Y con qué palabra termina? Amén. ¿Con qué palabra termina? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a agradecer al Señor. Si eres tu Biblia, hermano. Recordando un poco ya, y tener presente siempre esto, hermano. ¿Ya? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Y qué esperanza tiene la iglesia? ¿Por qué estamos congregados, hermano? Porque es la voluntad de Dios. ¿Quién te ha traído? Es el Espíritu de Dios, ¿ya? Que dice, el Espíritu y la esposa está esperando, hermano. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Proclamemos una vez más, ¿ya? El versículo 20, dice así, el que da testimonio de estas cosas, o sea, Cristo, dice, ciertamente vengo en breve, breve. Para Dios no es nada el tiempo, si Él es eterno, en breve. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ven, Señor Jesús. 2 y 3. Amén. Sí, ven. Levante sus manos. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Una vez más, 2 y 3. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y dicen al final, ¿qué dice? Amén. Estamos esperando, hermanos. Es breve.
resta mucho tiempo. El Señor viene, hermanos. Qué bueno, yo doy gracias a Dios por estos hermanos, por estas familias que fielmente nos han congregado, hermano. Dejando cualquier cosa, hermano, ¿cómo no vamos a dejar lo demás si es lo más ya primordial estar reunidos en la presencia del Señor? Oremos, hermanos. Agradezcamos, levante su mano, dígale: Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia. Señor, te damos gracias porque nos has dado esta gran salvación gratuitamente y es para siempre. Muchas gracias, te esperamos, Señor, te anhelamos, Señor. Es breve el tiempo, así que estamos aquí unidos diciendo: Señor Jesús, ven. La iglesia dice: ven, Señor Jesús. Amén. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás.